Buenos días, licenciada Sonia. Buenos días, compañeros. Quien les saluda es Ismerly Sánchez Adriancén. Hoy voy a hablar de obstrucción intestinal. Bueno, empecemos, ¿no? Sobre obstrucción intestinal. Vamos a ver la obstrucción intestinal. Vamos a definirla, ¿no? La definimos como un cuadro clínico causado por la detención de las heces y el gas intestinal en cualquier tramo intestinal que produce la ausencia de deposiciones. Va a producir, con esto va a llegar a una ausencia de deposiciones, vómito del paciente y distensión abdominal, que puede ser debido a múltiples causas también de esto. También vamos a la oclusión intestinal completa o incompleta, ¿ya? Constituye entre sí el 20 a 35% de ingresos urgentes en el área quirúrgicas en hospitales y en sí el 15% de ingresos hospitalarios por dolor abdominal. Su alta incidencia se dice que hace que el personal de salud en urgencias deba conocer dicha entidad y su manejo de esta patología, ya que en sí es una causa importante de mortalidad hospitalaria. Tener en cuenta esto. Vemos la causa que produce esta obstrucción intestinal puede ser por dos tipos de causas, que es la causa mecánica y la causa adinámica. En la causa mecánica, vamos a ver que se va a producir una obstrucción intestinal. En sí, esto se produce cuando la obstrucción es completa, ¿ya? En cualquier tramo del tubo digestivo. Y la suboclusión intestinal es similar a la anterior mencionada, en el cual la obstrucción es incompleta. En la causa adinámica, podemos ver en los estudios que el hilio paralítico o pseudo obstrucción es cuando existe una obstrucción intestinal secundaria a un problema funcional, sin que este problema exista un punto de obstrucción mecánico. Cabe mencionar que en estas causas dice que también se menciona que la causa de obstrucción intestinal se puede clasificar según grado de obstrucción al contenido intestinal, en sí podrá ser completa o incompleta, como ya les dije, la cual se recibe el nombre de oclusión intestinal mencionado acá, en la parte primera. También es la presencia, ¿no? Acá va a ocurrir acá la presencia de una isquemia intestinal entre simple o con estrangulación, que se produce en un compromiso de vascularización en el intestino secundario a la oclusión. También en este punto debemos saber que la localización de la obstrucción puede ser en el intestino delgado o en el intestino grueso, puede darse estas causas. Mencionemos en la causa adinámica, tenemos que tener en cuenta que es frecuente en todas las situaciones en sí en las que hay una egresión al intestino dado que responde dejándose de moverse en esta parte de la causa dinámica. Seguimos, vamos a ver sobre etiología. La etiología es la causa más frecuente que va a producir una obstrucción intestinal. Es más frecuente, ¿no?, de obstrucción a nivel del intestino delgado. Este puede darse por adherencias, ¿no?, intraluminales, ya, hernias y también por neoplasias. Y las causas más frecuentes de obstrucción a nivel del colon es el mayor del 50% es por neoplasias malignas, del 10 al 15% por vólvulos colónicos y un 10% se da por divertículos. También el intestino delgado, ya aquí causa otras causas que vale la pena en sí recordar en esta parte, es que a pesar de tener una menor frecuencia de obstrucción,
posoperatoria temprana, el ilio por cálculos biliares de 1 a 4%. Ya, la invaginación intestinal también y el vólvulo del intestino medio secundario. Los dos últimos que acabo de mencionar son los más típicos en la edad pediátrica, en niños. Acá podemos ver unas causas en el gráfico, unas causas extrínsecas y unas causas intrínsecas. Ya, en las causas extrínsecas vamos a ver que puede ser por hernias, como ya está mencionado acá, por vólvulos, por adherencias, por masas o accesos, por hematomas. En las causas intrínsecas ya pueden ser congénitas, por ejemplo, una atresia, puede ser una estenosis congénita, un divertículo, ya, y en las intraluminales, por pólipos, besuares, litiasis, cuerpos extraños. Y otras causas intrínsecas puede ser por invaginación intestinal, hematomas y endometriosis. Esto es la etiología de obstrucción intestinal. Por acá en esta gráfica, en esta imagen, podemos ver una hernia umbilical, adherencias, pegaditas por aquí, y cáncer del colon, ¿no? Histeria. En la fisiopatología que vamos a tener en una obstrucción intestinal, va a ver que empieza, ¿no? Al ver una obstrucción como su mismo nombre, empieza por una obstrucción del flujo intestinal, la cual esa nos va a llevar a producir un acúmulo de dicho contenido intestinal, puede ser por líquidos, por gases. Luego, al producir esta obstrucción, este acúmulo, va a haber una alteración de secreciones, secreción y absorción. Esto va a ser por encima del punto de obstrucción lo que provoca, ¿no? Acá está. Esto, y esto va a ser el acúmulo. Acá va a ser una distensión, va a producir, al ver todo esto, el paciente va a producir una distensión abdominal, ¿ya? Va a haber percusiones regionales y percusiones generales. En la distensión abdominal, inicialmente se produce, ¿no? El paciente un aumento del peristaltismo para así intentar combatir el stop mecánico, como pueden ver, el stop mecánico que se acompaña, ¿no? Del dolor crónico, tipo cólico del paciente, que en sí finalmente se agota el paciente y es provocado por un parálisis intestinal, y luego se produce la distensión abdominal acompañado con vómitos y dolor. El aumento después va a producir con esto, el aumento va de la presión intraluminal secundaria, va a haber aumento, también al acúmulo, al contenido de acumulado, y puede llegar a producir la perforación de la pared intestinal en esta parte. En las percusiones regionales, acá va a producir la compresión de una vascularización circundante, ¿no? Circundante que puede en sí luego producir una isquemia y una necrosis de diferentes estadios más avanzados. En sí, en esta parte de las percusiones regionales, la isquemia va a producir una hipoxia parietal porque va a favorecer a la inversión de la flora bacteriana. Acá van a predominar bastante el gram negativos y va a producir luego un aumento, ¿no? De permeabilidad de dicha pared parietal. En sí, esto recordar que las percusiones generales, regionales, existe este predominio de bastantes gram negativos. En las percusiones generales, vamos a ver que en sí va a producir una alteración hidroelectrolítica acompañado de dificultad del retorno venoso, que puede provocar en sí que el paciente entre en un shock de diferentes orígenes. Puede ser séptico o hipovolémico, ¿no? En esta parte de obstrucción regional. Bueno. En las manifestaciones clínicas, la manifestaciones clínicas de una obstrucción intestinal va a ser que se presenta la gran variedad, ¿no? De un cuadro clínico, ya antes un poco mencionado, por ejemplo, la obstrucción intestinal en el intestino delgado y la obstrucción distal o colónica.
La obstrucción intestinal del intestino delgado cursa con un dolor periumbilical de tipo cólico. Va a producir también al paciente espasmos muy dolorosos con intervalos de 4 a 5 minutos. Son muy largos estos cuadros, estos espasmos. También se acompaña de náuseas, vómitos, estreñimiento y cabe mencionar la distensión abdominal. En esta parte de obstrucción intestinal del intestino delgado también va cuando estamos ante una obstrucción prolongada. En sí el dolor va a disminuir. Cuando esta obstrucción ya tiene bastante tiempo, bastantes horas, el dolor disminuye porque inhibe la motilidad del intestino. Por eso va a disminuir el dolor. También cabe decir que la obstrucción distal o colónica en la otra parte es la más frecuente, es la distensión abdominal con cierre intestinal evidente, ¿no? Desde el inicio, pudiendo ser tardías las náuseas, los vómitos en las ocasiones de fecaloides. Aquí cabe mencionar que la forma normal, cuando más proximal es en sí la obstrucción, el cuadro cursará más con sintomatología de náuseas y vómitos en esta parte de vómitos del contenido alimentario, ¿no? Y también acompañado biliar. En sí va a seguir y manteniendo emisión de gas y algunas deposiciones en esta parte, de obstrucción distal o colonial. También por otra parte tenemos aquí en este cuadro, podemos ver las diferencias, ¿no? Que nos sugieren las complicaciones con isquemia o perforación, son el deterioro general. Por ejemplo, el paciente va a presentar fiebre alta, dolor continuo y signo de irritación perineal en las manifestaciones. En este gráfico, en este cuadrito, vemos cuál es la diferencia de la obstrucción, si es en el intestino delgado o intestino grueso. Por ejemplo, el dolor en el intestino delgado va a ser brusco, a diferencia que en el intestino grueso va a ser el solapado de vez en cuando. Ya, al inicio. El dolor, ya, aquí, como empezó brusco, van a ser de 3 cruces y acaba de ser de 2 cruces en el grueso. El tipo de dolor va a ser, en el delgado, va a ser cólico periumbilical, a diferencia del grueso que es moderado y es en el hipogastro. También va a haber, como les dije, va a haber emisiones de gases, ¿no? En el intestino delgado algunas veces y en el grueso no va a producir emisión de gases, no se va a dar. Distensión en el intestino delgado sí se va a dar poco, a cambio del grueso que sí se va a producir bastante distensión abdominal. En vómitos en sí es precoz, se van a manifestar precozmente, abundante, y en intestino grueso poco frecuente, no se van a ver. En estado general va a existir en el intestino delgado deterioro precoz y en el intestino grueso va a haber estado general deterioro tardío cuando existen estas manifestaciones clínicas. Continuamos. En exploración física, lo primero que vamos a hacer es un examen general y valorar la presencia de la afección, ¿no? Del estado general del paciente. Aquí vamos a valorar la hidratación que vemos en la piel del paciente, las constantes vitales. Por ejemplo, también ya sabemos que tensión arterial, frecuencia cardíaca, todo. Y también hay que descartar signos de gravedad como un shock o una sepsis en el paciente. También acompañada de la inspección, ¿no? Buscaremos algunas cicatrices, un hallazgo. Para eso vamos a descubrir al paciente todo su abdomen y observar, ser muy minuciosos. También algunas intervenciones, cicatrices de algunas intervenciones quirúrgicas antes o previas o algunas hernias que haya presentado el paciente. Por eso se le hace el interrogatorio más al paciente. También acá vemos la ocultación abdominal a través del estetoscopio.
ya que es característico encontrar este periodo, ¿no? Del aumento de ruidos intestinales por la presencia de sal de gas, ¿no? Seguido de periodo de disminución. ¿Puede haber o no puede haber? También en las fases avanzadas podemos encontrar el silencio auscultorio, perdón. Auscultatorio, ya un silencio total. Seguimos. En la exploración física también veremos un ratito, percusión. Ya, hay que tener en cuenta que acá en la exploración física vemos la inspección, la auscultación abdominal y acá vamos a ver la percusión, importante. Encontraremos un abdomen timpánico, ya, un abdomen timpánico. Además tendremos que en la palpación localizaremos los puntos de mayor dolor y en busca de masas que se puedan haber que nos indiquen la presencia de una hernia o estrangulaciones. Acá veremos también la hipersensibilidad que va a tener el paciente con la defensa de u otros signos de peritonitis que nos pueden indicar una obstrucción con una estrangulación que requiere sí tratamiento quirúrgico inmediato del paciente. En los exámenes de laboratorio vamos a tener aquí que en estos pacientes realizaremos siempre un análisis de sangre, siempre, apenas el paciente ingrese, se le va a realizar el examen, principalmente para descartar en el análisis de sangre, en el hemograma, descartar signos de alarma, pues, ¿no? Y valorar el estado general del paciente. En la bioquímica puede aparecer un aumento de la urea, creatinina, por la deshidratación que presenta el paciente, ya que está con vómitos constantes, y la milasa, también incluida la LDH. Pueden estar moderadamente elevadas en la afección isquémica en esta parte. En la gasometría de estos exámenes de laboratorio, en la gasometría venosa, LAGA, podemos detectar acidosis metabólica o bien alcalosis metabólica. Dice hipotesémica en las obstrucciones intestinales con vómitos intensos. Esto es lo que se puede encontrar. En los exámenes de coagulación vamos a tener que, para valorar la gravedad ante la posibilidad de que el tratamiento sea urgente y quirúrgico, para ver esto, para que el paciente los tenga a mano y así el paciente pueda ingresar a sala de operación. ¿No es cierto? En las exploraciones complementarias, que es con las ayudas diagnósticas que nos va a ayudar, es en la radiografía. Las radiografías en sí de abdomen son obtenidas, ¿no? Con el paciente lo ponemos en posición de cúbito supino, que muestra una distensión de asas intestinales, con un patrón anormal delgado, ¿no? Y de las obtenidas en el paciente en posición erguina, ¿no? Que permite sí visualizar a niveles de hidroaérea, los niveles hidroaéreos del paciente. Por ejemplo, en el caso del ilio, en el ilio biliar es en el que se observa, ¿no? Neumobilia e incluso la imagen del cálculo biliar radiopaco. O también se puede observar una imagen característica de la obstrucción por un vólvulo intestino como dicho sea de paso, más conocido como un grano de café. Como la imagen de la parte derecha de acá que se puede observar. Aquí. Ya, bueno. También acá con la radiografía podemos ver que en casos de obstrucción, intestinal completa del nivel bajo, se va a ver que lo más característico en esta parte es la visualización de la dilatación del marco cólico. En eso en sí quiere decir que no tiene válvulas, por lo que sí permite su extensión de dicho intestino delgado.
hasta el punto de stop, como lo mencioné de la CUM. Acá podemos ver la obstrucción intestinal gruesa con una válvula ileocecal que comprende la visualización del marco cólico. Aquí. Ver. También cabe mencionar que en estos casos, en función a la competencia o no de la válvula ileocecal, a medida que pase el tiempo, sí se va a producir también la dilatación del intestino delgado, por la cual la válvula no es competente de esta parte. Siguiendo con las exploraciones complementarias, para una obstrucción intestinal tenemos el enema opaco, que en sí es que quiere la radiografía bariátrica, la radiografía varietada, que con mayor frecuencia se caracteriza, ¿no? Que es el edema opaco. El enema opaco en pacientes con dilatación, del colon o del intestino delgado más distal, en quienes se duda del carácter obstructivo o funcional del cuadro clínico. Bueno, acá la radiografía de abdomen no siempre es suficiente para manifestar una obstrucción intestinal. En sí, cabe decir que se sabe que entre el 20 y 30% de los pacientes tienen placas dudosas o oclusión anormales por ese motivo. En el tratamiento para una obstrucción intestinal, vemos que al inicial es conservador y está basado en la reposición del volumen intravascular, y vamos a corregir las alteraciones del equilibrio electrolítico. También vamos a ver el reposo digestivo. El paciente tiene que estar en NPO y descompresión mediante sonda nasogástrica. También acá el reposo digestivo y la descompresión en sí nos va a servir que el paciente se va a aliviar la distensión gástrica, ¿no? Y aliviar las náuseas y vómitos. Esto va a reducir el riesgo de aspiraciones también del paciente. Ya los fármacos antiméticos. Tratamiento analgésico, acá se recomienda evitar el uso de opiáceos por sus efectos, ¿no? Sobre la motilidad intestinal, y manejar con precaución los AINES. También importante aquí en el tratamiento vamos a utilizar la antibioterapia empírica para prevenir o quizás tratar complicaciones sépticas en el caso de sospecha de una isquemia de perforación. En casos también de impactación fecal, se puede, ¿no?, realizar la eliminación manual o con enemas en casos de hernias, que en sí se debe intentar reducir las mismas. Además de su tratamiento, cabe mencionar algunas etiologías que requieren un tratamiento quirúrgico específico. Por ejemplo, cuando existen en las radiografías las famosas llamadas bridas intestinales, que acá en este gráfico se pueden encontrar aquí. Y las bridas intestinales en sí se basan, ¿no?, en liberar las asas intestinales y también a identificar los segmentos intestinales no viables. Esto se va a hacer realizando resecciones, ¿no?, anastomosis primaria, llamadas anastomosis primarias, y de los segmentos isquémicos no recuperables. En sí, los pacientes con estos episodios repetitivos de oclusión intestinal secundaria o brida pueden ser candidatos a una intervención quirúrgica más compleja, encaminadas a fijar estas asas intestinales de las bridas, y de las cuales se va a hacer la incisión de las bridas intestinales. Los vólvulos intestinales, y es una de las etiologías, es la devolvulación, ¿no?, quirúrgica y la resección del segmento intestinal afectado. En sí, no obstante, ¿no?, el tratamiento del vólvulo sigmoideo
es inicialmente la deformación mediante un enema, el enema opaca que se mencionaba antes. Y por último, la neoplasia del colon. La neoplasia del colon es el adenocarcinoma, ¿no? Adenocarcinoma del colon. Es el responsable en ti el 75% de las obstrucciones del colon malignas. La oclusión intestinal por cáncer del colon, en esta neoplasia del colon, plantea tres problemas. Uno es conseguir la descomprensión, el otro es eliminar el tumor y el otro es restaurar el tránsito intestinal. Las prótesis, aquí en esta neoplasia del colon, es que las prótesis pueden construir un tratamiento de puente hasta que la cirugía sea definitiva, evitando en sí la mortalidad del paciente y la colostomía de urgencia. Bueno, eso es todo en lo que conforma a la obstrucción intestinal. Gracias, licenciada. Gracias a todos por su atención.